Ok, aquí ven la pantalla de PowerPoint. Sí. Sí, ok, perfecto. Bien, este es el ejemplo que vimos la semana pasada, donde una agencia de publicidad quería analizar si el género de los consumidores tenía algo que ver o era dependiente de la marca de café que elegían para trabajar en el marketing. Vimos todo el procedimiento y como conclusión yo les indiqué que para interpretar el resultado de la chi cuadrada había que identificar si era mayor o menor al nivel de significación. Sin embargo, por los tiempos se me pasó a indicarles. El nivel de significación, por ejemplo, que nosotros estamos utilizando en este ejemplo de la semana pasada, fue del 5%. Ahora, no quiere decir que chi 7.39 tenga que ser igual a 0.05%, sino que el nivel de significación se busca en una tabla que es la tabla de chi cuadrada. Es una tabla estadística ya prediseñada donde podemos identificar y nos sirve para comparar los valores de la hipótesis. Como nosotros tenemos en este ejercicio 3 grados de libertad y 0.05 de significancia, en esta tablita vamos a buscar 3 grados de libertad con 0.05 de significancia y el número donde se intersecten es el número con el que nosotros nos vamos a guiar. Como en este ejemplo teníamos 3 grados de libertad y 0.05 de confianza, el número con el que nos vamos a guiar es 7.81. Entonces, esta va a ser mi probabilidad de significación. Si chi cuadrada es mayor a 7.81, no son asociadas. Si es menor, sí son asociadas. Aquí, como 7.39 es menor a 7.81, son asociadas, lo cual me indica que son independientes. Entonces, yo voy a aceptar la hipótesis que ya previamente había establecido, donde diga que son dependientes. Entonces, chi cuadrada debe ser mayor o menor a la significación, pero de acuerdo a la tabla. Y el numerito lo vamos a buscar en la tabla con los grados de libertad y con el nivel de significación. Ahora, vamos a ver un ejemplo desde cero, porque a lo mejor ya se nos olvidó o andamos un poquito perdidos. Les voy a mostrar otro ejemplo desde cero. Bien, estos son los pasos para obtener la chi cuadrada y aquí tenemos el ejemplo. Dice el ejemplo, para estudiar la dependencia entre la elección de carrera administrativa y el género, se seleccionó una muestra aleatoria de 100 jóvenes con los siguientes resultados. Es decir, se desea analizar si la preferencia por una carrera administrativa o no depende de si es hombre o mujer. Tenemos dos variables cualitativas, el género de la persona y la preferencia por carrera administrativa o no. Entonces, lo que se quiere comparar si estas dos variables cualitativas dependen la una de la otra. Para esto se tomó una muestra de 100 personas o 100 jóvenes y estos son los resultados obtenidos. 9 hombres dijeron preferir carreras administrativas, 31 no. 38 mujeres prefirieron carreras administrativas y 22 no. En total fueron un total de 100 personas. Esta es la frecuencia observada, que es el punto número 1, frecuencia observada. Ahora, en base a todo esto, vamos a desglosar todo el procedimiento de la chi cuadrada. Recuerden seguir los pasos. Si nosotros seguimos paso por paso, no nos vamos a perder. Primero, obtener la frecuencia observada, que ya la tenemos. Paso número 2, resumir en una tabla de contingencia. Y paso número 3, calcular la frecuencia esperada. Vamos a hacer el paso 2 y el paso 3. El paso 2 y el 3 prácticamente van de la mano. La tabla de contingencia es la tabla de la frecuencia observada más la frecuencia esperada. ¿Y cómo saco la frecuencia esperada? Con esta formulita, que si recuerdan,
Nos colocamos en la posición donde vamos a sacar la frecuencia esperada y multiplicamos el total de la columna de esa posición por el total de renglón de esa posición entre el gran total o entre el número total de muestras. Es decir, aquí ya saqué los resultados. En la frecuencia observada, yo voy a sumar todo por filas y por columnas. En este caso sumo 9 más 38, me da 49. Después la siguiente fila, 31 más 22, me da 53. También voy a sumar por columna. 9 más 31 son 40 y 38 más 22 son 60. Ahora, para sacar estos datos, los voy a borrar. Para sacar la tabla de la frecuencia esperada, yo me voy a guiar con esta tablita, con los totales. La fórmula dice, total de columna por total de renglón entre el gran total. Entonces, me voy a posicionar aquí, que es administrativa hombres, y en esta posición yo voy a multiplicar el total de la fila. ¿Cuál es el total de esta fila, Carlos? El total de esta fila. Sería 47. ¿Sí? Estoy trabajando con este número. Entonces, identifico el total de su fila, son 47. Por el total de su columna, ¿cuánto sería, Clau? 40. 40. Entonces multiplicamos 47 por 40, que se va a dividir entre 100. En el siguiente, Eli, para este, ¿cuál sería el total de esta fila? ¿53? Estoy en esta, mira. El total de esta fila es la que encontramos aquí, 47. ¿Sí? Por el total de su columna, que es esta, ¿cuánto sería? 47 por ¿cuánto? ¿60? Por 60, efectivamente. Hugo, en esta posición, ¿cómo me quedaría? Para este. 53 Ajá. por 40. Por 40 entre 100. Y el siguiente, Gualberto. 53 por 60 entre 100. 60 entre 100. Ok. Entonces, así es como vamos a calcular los resultados de las frecuencias esperadas. Total de fila por total de columna entre el gran total. Bien, estos son los resultados que les debe de dar. Entonces, aquí yo ya hice el paso 2 e hice el paso 3. Tengo mi tabla de contingencia que engloba la frecuencia observada más la frecuencia esperada y ya calculé la frecuencia esperada. Hasta aquí, ¿tenemos dudas? Bien. Siguiente paso, paso número 4. Determinar el nivel de significación y los grados de libertad. El nivel de significación en el enunciado decía que utilizara un 5%, lo que es igual a 0.05 en décima. Los grados de libertad se calculan multiplicando el número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces, renglones yo tengo 2, administrativa y no administrativa. Y columnas yo tengo 2, hombres y mujeres. Yo voy a multiplicar el número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. Como tengo 2 y 2, a 2 le resto 1, me queda 1.
y al otro 2 le resto 1, me queda 1, de tal manera que al multiplicar 1 por 1, pues obviamente es 1. Entonces, los grados de libertad va a ser 1 con un nivel de significación del 0.05. ¿Aquí hay dudas? Bien. Ya tenemos los grados de libertad y tenemos el nivel de significación. Posteriormente, el siguiente paso es plantear la hipótesis. Una hipótesis, yo puedo elegirlas como yo quiera, pero normalmente se recomienda que en la hipótesis 0 planteemos no dependencia y en la 1 dependencia, pero las pueden acomodar en realidad como ustedes quieran. Lo importante es llegar al resultado correcto. Entonces, yo voy a plantearme dos hipótesis. En una, voy a indicar la elección de la carrera no depende del género, es decir, no tiene nada que ver si es hombre o mujer, así eligen carrera administrativa o no. Y en otra segunda hipótesis voy a indicar que sí depende, porque esas son mis dos opciones nada más, o depende o no depende. Entonces, ese es el diseño de las hipótesis. Siempre voy a diseñar dos hipótesis y en una voy a indicar dependencia y en la otra no dependencia, porque al final yo voy a llegar a una de las conclusiones. Al final, por eso es que estoy realizando una prueba de chi cuadrada, para identificar si hay dependencia o no la hay. Número 5, planteo mis hipótesis que aquí están. ¿Hasta aquí tienen dudas? Seguros, porque les dejé como 5 ejercicios, ¿eh? ¿Puedo ver nada más la fórmula del paso 4? Del paso 4, sí. Es esta. Sí, nada más ver la fórmula. Ajá. Número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. Como quiera, si nos va a dejar la fórmula, de verdad. Sí, esta presentación ya está cargada en Emacs. Sí, Gracias. pues, creo que se borran cuando cambia de tarea. Ah, sí, tienen que descargarla porque, por ejemplo, hoy se borra la de la semana pasada. Pero en la presentación de hoy también está. Ok. Entonces traten de descargarlas. O igual si lo ocupan, pídanmela y se las mando por WhatsApp. O se las voy a mandar, además de subir en Emacs cada semana, se las voy a pasar por WhatsApp para que ahí sí la tengan siempre. Les voy a mandar cada presentación por WhatsApp cada semana mejor. Sí, gracias, porque sí es más fácil. Sí. Es que sí está un poquito más complicado que los otros. Ok, entonces se las voy a estar, ahorita terminando les mando las de la semana anterior y la de hoy. Y así cada semana se las voy mandando. Bien, me quedé en el paso número 5, plantear la hipótesis. Ya que planteamos las hipótesis, ahora sí, vamos a calcular el valor de chi cuadrada. ¿Cómo calculamos el valor de chi cuadrada? Con esta formulita. Chi cuadrada, que se representa normalmente con x al cuadrado, es igual a la suma de cada frecuencia observada menos cada frecuencia esperada elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Es decir, esto depende del número de posiciones que yo tengo. Como aquí yo tengo 4 posiciones, 1, 2, 3 y 4, voy a hacer 4 sumatorias. En cada caso, a cada frecuencia observada, yo le voy a restar su esperada, la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir. De tal manera que yo voy a obtener 4 resultados. Entre más grande sea la tabla, más resultados voy a tener y más son los que voy a sumar. Entre más pequeña van a ser menos. Entonces, va a ser frecuencia observada menos frecuencia esperada elevada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Esto lo voy a hacer para cada posición.
Voy a empezar con la posición 1, que es esta. Yo me traje la tablita para no batallar, para guiarme aquí. Es la misma que hicimos anterior. La frecuencia observada aquí es 9. A 9 le voy a restar su frecuencia esperada. ¿Cuál es la frecuencia esperada para este número? 18.8. 18.8. Entonces, a 9 le voy a restar 18.8. Me va a dar un número negativo que voy a elevar al cuadrado. El resultado de esto lo voy a elevar al cuadrado. Y luego lo voy a dividir entre la frecuencia esperada, es decir, entre 18.8. Menos 18.32. ¿Es el resultado que te da? A ver, creo que no. A mí me Al- sale menos 5.10. Sí, nada más que les debe dar positivo. Porque No, me sale 9 menos 18 nos da negativo. Pero como elevamos al cuadrado, menos por menos da más. Entonces quizá lo multiplicamos por uno que no fue negativo. 10.91. 5.10. 5.10 me sale a mí. Sí, positivo. Tengan cuidado con los signos. Siempre nos va a dar positivo normalmente. Aunque arriba de negativo, porque al multiplicar un número al cuadrado negativo se convierte en positivo. Ok, Ya lo hice directo. ese es el primer resultado. Vamos a hacer lo mismo para cada posición. Después lo vamos a hacer con esta posición. Va a ser 38 menos la frecuencia esperada. ¿Cuál sería aquí? 28.2. 28.2. Sería 38 menos 28.2. El resultado se eleva al cuadrado y se divide entre 28.2. Les debe dar 3.81. Ok, para la posición 31, ¿cómo quedaría, Hugo? 31 menos ¿cuánto? 21.2. 31 menos 21.2 lo elevamos al cuadrado y luego lo dividimos otra vez entre 21.2. Y ese mismo procedimiento vamos a hacer para cada posición. En este caso, como tenemos 4 posiciones, van a ser 4 numeritos que vamos a sumar. Si fuera una tabla más grande, pues van a ser más números y más operaciones las que tenemos que hacer. Una vez que yo tengo cada uno de los resultados, yo los voy a sumar. Como resultado nos da 16.43. Ese es el valor de mi chi cuadrada, 16.43. Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo sé si la hipótesis se acepta o no si lo único que tengo es un número? Una vez que encontré el resultado de mi chi cuadrada, me voy a la tablita. ¿Cuántos grados de libertad tenía? Tengo aquí. 2. 2. Acuérdense que fue 1 por 1. Es 1 Grado de y libertad. Y 0.05. significancia 0.05. Entonces, en la tablita busco, tengo un grado de libertad con un 0.05. ¿Cuál es mi número? Este. Perdón, acá. 3.84. 3.84, sí. Este trae muchos numeritos arriba porque el grado de significancia puede variar. En este caso yo estoy con 0.05, sería 3.841. Ese es mi punto exacto. Entonces, con ese es con el que voy a comparar a 16.43 con 3.8. Ahora,
Si chi cuadrada es mayor al nivel de significación de acuerdo a la tabla, son asociadas. Perdón, si es menor. Si es mayor, no son asociadas. En este caso, chi cuadrada es mayor o es menor. Menor. Ajá, el nivel de significación es menor a chi cuadrada, por lo tanto, chi cuadrada es mayor a la significación. Entonces, yo tendría que decir que no son asociadas o no son dependientes. Si yo diseñé estas hipótesis, ¿cuál es la hipótesis que yo voy a aceptar? Gualberto. Es la hipótesis que, La que diga no dependientes. sí, la H0. La H0, ¿por qué? Porque yo ya llegué a la conclusión de que no son dependientes. Entonces la hipótesis que yo voy a aceptar va a ser esta, la H0. Y así es como se realiza una prueba de independencia o una prueba de hipótesis para análisis de variables. Esto es aplicable a cualquier campo, a cualquier rama, lo pueden aplicar ustedes en su carrera dependiendo de dos tipos de variables cualitativas que quieran comparar, si una cosa depende de la otra, si una cosa tiene que ver con la otra, y así de sencillo se define y se determina si tiene que ver una cosa con la otra. A lo mejor a veces por los números cuando vemos la tabla, oye, sí hay muchas mujeres que prefieren esto, pero realmente si hacemos un análisis estadístico matemáticamente o cuantitativamente, en realidad no es así. Entonces, para eso nos sirve la prueba de chi cuadrada o la prueba de independencia. En Emacs les dejé un ejercicio. Es nada más un ejercicio y creo que es nada más de 4 posiciones para que ustedes lo realicen y lo van a mandar más tardar para el próximo domingo. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? Bien. Si seguimos paso por paso, estos 7 creo que no tenemos por qué tener dificultades. Nada más hay que tener mucho cuidado de aplicar bien las fórmulas, tener cuidado con los grados de libertad para poder identificar correctamente el número. El nivel de significancia siempre se les da el enunciado. La verdad es que lo ideal y normalmente casi siempre se utiliza un 5%, lo que es en punto decimal un 0.05. Es lo ideal. Si pudiera haber un ejercicio en el que de repente tenga un 10%, un 15%, pero lo ideal en todo, en chi cuadrada, siempre se utiliza 0.05. Es el que siempre van a encontrar. Si en algún ejercicio no tienen el dato, pues utilizan 0.05, que es lo ideal. Ahora, los grados de libertad, entre más grande sea la tabla, va a haber más grados de libertad. Si ustedes buscan en internet una tabla de chi cuadrada, va a ser una tabla mucho más grande porque vienen mucho más grados de libertad. Yo nada más coloqué los grados de libertad hasta el 10 porque yo no pienso trabajar con ustedes en tablas tan extensas, pero pudiera haber tablas más extensas en las que se utilicen un mayor grado de libertad. Y esta tabla estadística está diseñada de tal manera que podamos comparar todas las hipótesis de acuerdo a chi cuadrada. Bien, ahorita les voy a mandar por WhatsApp los archivos de la semana pasada y de esta les voy a mandar también el archivo de la tarea. No se les olvide, chicos, es bien importante que suban las tareas. No hay examen, solo hay examen si se van a extra. Entonces es bien importante que las suban para que no se vayan a extra, ¿sale? Si tienen alguna duda, pues ahí me preguntan. Déjenme tomar una captura de pantalla para la evidencia. Listo. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, estoy a sus órdenes ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Que tengan bonito día. Gracias.